Maravilloso Padre Celestial, te amamos, te bendecimos, tú eres precioso, tú eres excelso, Señor, y sabemos que tú vas adelante de nosotros abriendo el camino. Hoy aprenderemos, Padre, de la importancia que hay en el atar y en el desatar. Sabemos, Señor, que tú revelas verdades que son eternas, verdades que no cambian, y hoy queremos volver a retomar esas cosas que ya sabíamos, pero que ahora tenemos que implementar en la guerra espiritual, en la batalla espiritual. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que bueno, vamos corriendo, mis amados. Hoy tenemos otro par de clases donde no vamos a utilizar el libro de Residentes Inmortales, no lo vamos a usar, y no se preocupe porque ya en la próxima clase lo volvemos a agarrar a Residentes Inmortales porque vamos a hablar propiamente de los demonios, pero eso va a ser más adelante. Hoy vamos a tener otra clase muy parecida a las dos clases anteriores. Vamos a ir a la palabra y vamos a aprender un poco lo que nos enseña la escritura sobre el atar y el desatar. Y bueno, partamos de que estos dos conceptos son quizás de los más importantes de la guerra espiritual en cuanto a la claridad que debemos tener en relación a ellos. Porque, a ver, si nos recordamos, esto es un concepto que emana del mismo Cristo, ¿no? Cuando él le dice a Pedro y luego le habla a la iglesia también de que nos ha entregado las llaves para atar y desatar en la tierra y que así mismo se ha hecho en el cielo. Entonces, claramente Jesús a través de esta palabra lo que nos estaba delegando era un principio que está íntimamente relacionado con la guerra espiritual. No hay forma de ver este clase de versículos si no es con un lente de batalla espiritual, porque irremisiblemente nos lleva a eso, a esa contienda que hay entre lo terrenal y lo invisible, entre lo mortal y lo inmortal. Así que bien, vamos a ir a la palabra y vamos a buscar un versículo que para mí es súper apasionante. Es el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Igual que la vez pasada, le voy a leer algunas de las cositas que tengo aquí anotadas para que podamos llevar el hilo de la idea. En esta primera clase vamos a hablar del atar. Yo le puse la intercesión que ata, ¿ok? Le leo un poquito mientras usted busca Ezequiel 22:30. En cualquier diccionario que busquemos, el antónimo de desatar aparecerá atar. Cristo también nos dio autoridad para interponernos en los planes de destrucción que Satanás construye. Hemos sido habilitados por el Espíritu Santo para interceder ante el Padre con el fin de que sean atados principados y potestades que causan ruina, muerte y enfermedad. Es más, desde el Antiguo Testamento encontramos momentos determinantes en los que la intercesión o la ausencia de ella fue determinante en los acontecimientos terrenales. El Señor le reclama a los hebreos muchas veces por haber tomado esta dirección. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Vamos a aprender mucho de este versículo hoy. Dios le habla al profeta y le dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla. Ahí ya de entrada Dios me está hablando de oposición, me habla de adversar, me habla de contener, me habla de proteger, ¿verdad? Y que se pusiera en la brecha delante de mí. Esto me parece súper intrigante, porque la perspectiva con la que este versículo está escrita es como si Dios viniera a traer algo sobre nosotros, sobre nuestras naciones, y ese traer sobre nuestras naciones fuera nuestra responsabilidad evitarlo. Vea qué versículo que nos pone a pensar hondamente. Ya vamos a tratar de profundizar en eso. Dice que se pusiera delante de mí, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Wow, mis amados, yo realmente quedo abrumado con todo lo que podemos pensar que puede salir de este versículo. Pero vayamos paso por paso. Dice que Dios buscó entre ellos. Para mí esto me remite a aquel versículo que dice que Dios no hará nada si antes no revela su secreto a sus siervos, los profetas.
En primer lugar, porque le está hablando a un profeta de esto que él está buscando, que él está tratando de encontrar en la tierra. Y lo que está buscando es un tipo de persona que sea capaz de levantar una muralla. Y aquí me lleva al concepto también de atalaya, ¿verdad? Acordémonos que el atalaya es el guardián que está sobre la muralla, vigilando quién viene, vigilando quién va a atacar el territorio. La muralla, tal vez para nuestros días no tiene la connotación idéntica que tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la muralla era vital para toda ciudad. Porque en aquellos días primitivos, donde habían invasiones, ataques, guerras constantemente, la muralla era una forma de resguardo para el territorio, era una forma de marcar el límite, de decir, aquí estamos seguros y allá afuera están nuestros enemigos. Entonces, claramente, Dios está buscando a alguien que defienda el territorio, alguien que le presente oposición, y eso me parece todavía aún más profundo, porque es presentarle oposición a Dios. Él mismo está diciendo, y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Aquí, mis amados, empezamos a entrar en ese mundo, ¿verdad?, de legalidad que yo les hablaba, que es la guerra espiritual, donde nosotros, a través de nuestros actos proféticos, a través de nuestras acciones de fe, oraciones, etcétera, etcétera, le damos argumentos legales a la intervención divina. Pero en este caso, la intervención divina es un poco diferente. Es más bien que Dios no intervenga para destruir la tierra. Entonces, lo que Dios está mostrándonos invariablemente es la figura que desarrolla un intercesor. El trabajo que desarrolla un intercesor al ponerse sobre la tierra como quien va a intervenir a favor de ella. Y es de ahí, de alguna manera, de donde sale el nombre intercesión e intercesor. No sé si usted sabía, porque esa palabra en realidad no es bíblica. Es una palabra que se ha venido acuñando en la medida que ha avanzado el tema de la guerra espiritual. Y hoy hablamos de intercesión e intercesor con mucha facilidad, pero ese concepto está de alguna forma desprendido de este versículo. No digo que del único, pero está desprendido principalmente y mayormente de un versículo como estos, donde claramente Dios nos pide a nosotros que hagamos una tarea, que hagamos una función. Claro, no podemos hacer una función como esta de manera ocurrencial o a través de ideas propias o con el ímpetu del que quiere agarrarse a golpes, ¿verdad? Con Dios. Sería un poco ridículo, un poco iluso pensar que esto sucedería. Lo que evidentemente aquí nos está mostrando la palabra es que Dios nos delega a nosotros esa función. Y vea que yo trazaba el paralelo de que Dios no haría nada si antes no revela su secreto a los siervos, los profetas, porque de alguna forma, al Dios darnos esa potestad, al darnos esa autoridad, Dios también nos está estableciendo como esos notificadores judiciales que van a anunciar los procesos de Dios en la vida de las personas y en la vida de las naciones y de las ciudades. En el caminar en Dios, mis amados, yo he aprendido que muchas veces hay pleitos que uno no tiene por qué meterse. Pero hay pleitos en los que uno tiene que meterse porque hay una implicación espiritual. En el momento que nosotros abrimos la boca, en el momento que nosotros nos ponemos en medio de la destrucción del propósito de una ciudad, de una nación, o la destrucción del propósito de una persona. Porque aquí podríamos estar hablando de madres o padres que tengan un hijo que está sumido en una situación de riesgo, que se ha metido en pandillas, en drogas, que anda en malos pasos, una hija que ha empezado a entrar en un mundo oscuro, tal vez hasta de prostitución, y viene un padre que pone oposición a lo que por naturaleza debería sucederle a ese hijo o a esa hija. Y empiezan a orar y empiezan a interceder y empiezan a clamar y empiezan a levantar esa muralla alrededor de esa persona, alrededor de ese hijo, de esa hija, y el resultado evidentemente es que logran sostener, en este caso, la destrucción de Dios.
pero no quiero que usted entienda la palabra destrucción como algo malo, porque en realidad, a ver, sí es malo humanamente hablando, pero la destrucción me remite a mí al juicio de Dios. Me lleva, me proyecta hacia el concepto del juicio de Dios. Y si algo es indispensable para que venga la justicia, es que primero tiene que haber un juicio. No hay justicia sin un juicio previo. Estos dos conceptos van a estar variando constantemente, van a estar moviéndose constantemente entre sí en todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Juicio, justicia, juicio, justicia. Y de alguna manera, como vuelvo a insistir, el destruir me remite a juicio y la edificación me remite a justicia. Entonces, particularmente lo que estamos viendo acá con este versículo, y ya vamos a ir a ver otra versión que es todavía más interesante. Lo que estamos viendo es que Dios posiciona personas, representantes, delegados en el tema profético, en el tema de la intercesión, como atalayas, sobre territorios, sobre familias, sobre naciones, para que impidan lo que ya está determinado sobre ese lugar. ¿Cómo lo van a impedir? A punta de aquí yo me pongo y nadie pasa, ¿verdad? O ¿cómo es que lo van a impedir? Bueno, por eso hablaba yo de lo profético, por eso hablaba yo de los profetas, porque no es un asunto de que a mí me parezca o yo quiera que no haga Dios algo malo. No es que a mí me parece que no debería ser así. No, no. Es que hay que tener un contenido profético legal que permita que lo que está destinado a suceder sea variado. Y aquí empezamos, mis amados, a elucubrar una serie de cosas. Vamos a tratar siempre de mantenernos en una sana doctrina, ¿verdad? De no creer que nosotros somos los que podemos hacer que el río cambie de curso, ¿verdad? O hacer que Dios varíe lo que ha determinado hacer, porque vuelvo a repetir, esto no es un asunto de lo que yo sienta o quiera, sino es un asunto legal profético. Entonces, si yo soy un profeta y quiero intervenir en la realidad de una nación, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de la palabra que Dios mismo ha dado sobre una nación. Y esto para mí está hermosamente representado en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, cuando dice la palabra que hay ángeles que salen a inspeccionar el territorio de Israel. Para ese momento se había empezado la reconstrucción del templo, pero no se había terminado después de mucho tiempo de haber pasado eso. Y estos ángeles, después de haber revisado la condición de la tierra, y esto me parece súper enriquecedor para un curso como el nuestro, porque me habla de una de las funciones de los ángeles, que es la recopilación de los elementos proféticos que los seres humanos plantean en la tierra. Son, como decir, son los que acarrean las evidencias proféticas de la tierra hacia el cielo. Y estos ángeles en Zacarías están revisando la tierra y van delante del trono de Dios y preguntan: Señor, ¿no ha llegado ya la hora en la que terminen los 70 años de cautividad sobre Israel? O sea, que ellos mismos, después de revisar la tierra, de haber visto lo que estaban haciendo los profetas, como Daniel, como el mismo Zacarías, como Ageo, como Nehemías posteriormente, después de haber revisado todo lo que estos profetas estaban haciendo, ellos llevan estas evidencias delante del trono de Dios y ellos mismos se encargan de preguntar: Señor, ¿no tiene que ya acabar este juicio? Si usted se logra conectar, mi amado, mi amada, con lo que le estoy enseñando en este momento, usted se le va a abrir una nueva puerta de revelación, sin duda, a través de lo que los ángeles hacen en relación a la tierra. Y lo importante que es que nosotros no nos estemos conectando con ángeles, sino que nosotros trabajemos en favor del diseño de Dios, proféticamente hablando. Como repito, ¿cuál es el elemento que los ángeles utilizan legalmente para llevar al trono de Dios? Los actos de fe, las acciones de fe que nosotros desarrollamos, y ahí por supuesto están los actos proféticos. Por eso es tan importante que haya pureza en los actos proféticos cuando hay guerra espiritual.
que haya pureza, honestidad y transparencia en los actos proféticos. Porque ¿de qué le sirve, en este escenario que yo ya le estoy mostrando, de qué le sirve al cielo que usted esté repitiendo fórmulas que aprendió, que usted esté tirando aceite porque vio que otro lo hacía, porque está dando vueltas porque otro lo hacía? ¿De qué sirven esas cosas? Esas cosas son absolutamente estériles, en sí mismas son estériles. Lo que está detrás de los actos proféticos es la fe que nos mueve a creer que algo ya está hecho. Entonces, inmediatamente esas acciones de fe son revestidas de una legalidad tremenda y poderosa. Vamos a ir a otro versículo, bueno, al mismo versículo, pero otra versión. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30. Pero le voy a leer una versión que se llama Kadosh. Vea lo que dice por acá. Yo busqué un hombre justo entre ellos. Vea que ya le agrega un elemento nuevamente de legalidad. No me está hablando de cualquier persona, no me está hablando de un pirulo, del hijo del vecino, me está hablando de un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que tenga justicia en sus manos. No cualquier persona. Un hombre justo entre ellos que pudiera edificar una barricada y que se pusiera en la brecha para oponerse. Vea qué tremendo esto. Esta versión a mí me explotó la cabeza. En la brecha para oponerse a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no encontré ninguno. Aquí es importante que no nos perdamos en la idea de que nosotros somos enemigos de Dios o que nosotros vamos a ir en contra de los diseños de Dios. Eso no es lo que me está diciendo el versículo. Hay que entender el peso de este versículo. Hay que entender el contexto del versículo cuando es dado para poder comprender la riqueza que tiene y no irnos por la simpleza de lo que se lee. Porque cuando yo conozco la naturaleza de Dios, yo sé que lo que Dios está buscando como objetivo no es la destrucción, sino la redención de la tierra. Dios no está enfocado en matar, en destruir, en robar, porque esa no es su tarea. Sin embargo, Él sabe que para que venga la redención, para que venga la justicia, primero tiene que haber juicio. Primero tiene que haber destrucción de todo lo que se ha creado mal formado. Dios no es un Dios, por ejemplo, que nos va a tomar a nosotros torcidos y va a construir sobre un árbol torcido. Él no usa ese principio que nosotros tal vez sí aplicamos. Cuando estamos construyendo nuestras casas aquí en este terreno mortal, muchas veces hay cosas que salen mal. Hay paredes que no salen como deberían, o ventanas que están puestas donde no deberían ir, puertas que no cierran bien, y nosotros, a pesar de esas condiciones, que no son las perfectas, aceptamos vivir en ese entorno, aceptamos vivir en esos ambientes. Aún, por ejemplo, yo no sé si a usted le ha tocado ir a un lugar de mucha necesidad, lo que aquí llaman un precario. En otros lugares le llaman invasiones, cinturones de pobreza, como usted le llame, o cinturones de miseria. Y usted va a esos lugares, y una vez a mí me tocó ir y acababa de llover, era un aguacero el que se había venido. Y estos lugares no tienen alcantarillado público. Entonces, la lluvia empezó a provocar que las aguas negras empezaran a rebalsarse, porque las aguas negras estaban tiradas ahí sobre la misma calle. Entonces, era una fetidez, era una asquerosidad que yo, honestamente, nunca había tenido una confrontación con algo así. Y yo dije, caray, ¿cómo hace la gente para vivir en este ambiente? ¿Cómo hace la gente para empezar a convivir en medio de la basura, en medio, perdóneme lo que le digo, en medio de la caca, en medio de los orines, en medio de las aguas hediondas? ¿Cómo hacen para convivir en ese entorno? Bueno, nosotros nos adaptamos, y algunos de nosotros podemos llegar a evolucionar a nivel físico para poder tener algún tipo de retención contra eso. Algunas personas, dependiendo de dónde viven, se les hace algún tipo de callo, o se les hace algún tipo de ennegrecimiento de la piel. La mayoría obviamente son afectaciones negativas, pero algunas veces el ser humano se logra adaptar a esos entornos adversos. Aún si, por ejemplo, usted me pregunta,
vayámonos a la esencia de las razas humanas, ¿verdad? Está la raza negra, está la raza asiática, oriental, y si usted empieza a revisar, muchas de las variables de la raza tienen que ver con el entorno que le rodea. Si hay mucho sol, si hay mucho viento, si hay 4 estaciones, y usted podría eso identificarlo con facilidad. Cada raza tiene su particularidad porque fue moldeada a través de su entorno. Pero Dios no tiene esa necesidad. Dios no se va a adaptar a lo que está mal. Dios no se va a adaptar a lo que nació torcido. Dios prefiere desarraigar de raíz para edificar algo nuevo. Y esto no me lo estoy inventando yo acá. Vea lo que pasó con el diluvio. Acuérdese lo que hemos hablado tan ampliamente del diluvio. Vea lo que luego vino a suceder con Abraham. Dios le dijo, tienes que salir de acá y tienes que olvidarte de tu parentela, porque nada de lo que te antecede va a servir para lo que viene. Aun cuando él le ordena a Israel avanzar sobre la tierra prometida, él les dice, no dejen a nadie vivo. Yo no quiero que ustedes convivan con los cananeos, porque si esa mezcla se da, se va a corromper el propósito. Y vea qué importante, aún como principio de vida termina siendo esto, ese sincretismo espiritual en el que mucha gente entra compartiendo principios o compartiendo conceptos espirituales con otras personas, y a veces abrazando estos otros conceptos, por el que ahora la moda es ser tolerante. En inglés ahora le llaman woke. Hay que ser tolerante, y entonces empiezo yo a abrazar toda clase de ideas, conceptos, y cuando termino al final yo soy cualquier cosa menos lo que Dios quería. Entonces la forma en la que Dios trabaja es trayendo absolutamente todo abajo para edificar algo nuevo. Entonces cuando Dios dice que Él va a destruir la tierra, Él me está hablando de una nueva temporada, de un nuevo tiempo. Y si yo voy al contexto de Ezequiel, tenemos que recordar que Ezequiel vive la etapa donde Judá está siendo invadido y el templo está siendo destruido. Va a ser arrasado por los babilonios. Pero todos sabemos que luego de que fuera destruido ese templo, Dios ya tenía en su corazón un nuevo plan. El plan era, ya no voy a hacer un templo de puertas, de ventanas, de paredes, de tiendas, de telas. Ahora voy a hacer de ellos un templo. Entonces Dios estaba destruyendo un edificio para construir algo nuevo y grande, maravilloso, precioso. Hay una verdad que yo aprendí y se la comparto, y es que Dios cada vez que rompe un principio, lo hace para establecer un principio más alto. Cuando Dios, repito, rompe un principio, lo hace para establecer un principio más alto. Cuando Él viene vamos a decir, para romper la ley, por decirlo así, para abolir la ley, lo hace para establecer un principio más alto, el principio del amor a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Dios nunca va a operar hacia abajo. Dios no rompe leyes para ir en contra de su palabra. Dios no rompe leyes para cometer delitos. Dios no rompe leyes para ir en contra de la misma ley, nada más. Por eso Jesús dijo, yo no vine a transgredir la ley, sino yo vine a cumplir la ley. Y en el momento que Él cumple la ley queda atrás. Y ahora viene a establecerse un principio más alto, repito, la ley del amor. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, vea qué interesante todo esto que estamos hablando, porque al final pareciera que no tiene vínculo directo, pero sí lo tiene, porque es una serie de variables que tenemos que tener presentes cuando nosotros vamos a ir a la batalla espiritual. Lo que puede representar un juicio y lo que puede representar la justicia de Dios. Y desde que yo aprendí estas verdades, yo he aprendido a no callarme las cosas. Aunque me gane problemas, aunque caiga mal, aunque me arriesgue a ser humillado, sé que cuando yo abro mi boca, cuando yo expreso lo que Dios tiene, se puede desatar un juicio. Pero no porque yo quiera destruir a alguien, sino porque yo sé que lo que viene será mejor de parte de Dios.
Porque si no, el plan de Dios, como él mismo dice, no avanzará hasta que el secreto le sea revelado a sus siervos, los profetas. Y este principio no todas las personas lo entienden, porque la mayoría de nosotros operamos bajo un concepto humanista, bajo un concepto tal vez hasta de comodidad y de confort personal. Pero si nosotros vemos el lenguaje y el discurso de los profetas, ese nunca fue en beneficio personal, nunca fue en el mensaje más popular ni el más conveniente, siempre fue un mensaje de confrontación, siempre confrontar, porque ellos sabían y entendían que al confrontar ellos iban a despertar el juicio de Dios, y el juicio de Dios traería la justicia de Dios. Y esto es maravilloso, mis amados, porque usted, al vivir en esta verdad, no es que se pasa peleando con todo el mundo, pero más o menos le cae mal a todo el mundo, porque usted dice lo que nadie quiere oír. Usted dice muchas veces lo que la mayoría no está de acuerdo, pero usted, entendiendo cuál es su función y su papel como intercesor profético o como profeta, usted sabe que no lo está haciendo para que la gente le aplauda. No lo está haciendo para que la gente lo quiera, sino lo está haciendo para que Dios intervenga, para que Dios actúe, para que Dios haga su obra. Alguna vez, y creo que este testimonio lo he contado ya en otros cursos, pero creo que aquí va a ser muy claro. Alguna vez yo estaba en otro país y estaba invitado por un ministerio, y apareció una hermana pastora que quería invitarme a almorzar junto con su familia. Claro, yo no sabía que detrás de la invitación a almorzar, aunque usualmente es así, había una doble intención, digamos, de tratar un tema que tenía que ver con su asunto ministerial. Y recuerdo que durante el viaje, que fue como de unos 40 minutos, ella me venía contando algunas situaciones que ella venía pasando con su familia, se venía quejando de sus hijos. Y yo venía un poco extrañado, porque ya era una mujer grande, estamos hablando, creo yo, de una adulta mayor, con hijos grandes también, y todos sirviendo a Dios como pastores. Entonces yo venía como extrañado, ¿qué tanto se queja esta señora? ¿Verdad? Si todos sus hijos están sirviendo a Dios, porque, a ver, cuando uno es amigo de alguien, ¿verdad? Regularmente, uno le escucha todas sus penas y sus llantos, pero cuando uno está como un profeta invitado, uno está esperando que la gente se cuide con lo que le va a contar o lo que le va a decir. No sé si me doy a entender. Y espero que usted siempre lo tenga presente cuando esté cerca de un hombre de Dios o una mujer de Dios. No sea del tipo de gente que habla sandeces o que habla lo que tiene en la cabeza. Dele valor a esa conversación, dele importancia a esa oportunidad de lo que usted va a recibir. Y yo venía cuestionando y me decía, bueno, ¿y esta hermana para qué me trajo aquí? O sea, me trajo para quejarse de toda esta situación que está pasando. Y en algún momento, mis amados, uno reflexiona, cuando viaja uno reflexiona mucho. Señora, ¿qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué me sentaste a esta persona para almorzar con ella? ¿Por qué me enviaste a para que me viniera a recoger al aeropuerto? ¿Por qué me pusiste a aquí? Y uno empieza a reflexionar, y en el reflexionar muchas veces Dios le da a uno una palabra, le da a uno una dirección. Aún yo, por ejemplo, cuando los veo a todos ustedes y los veo tan recurrentemente en este seminario, yo digo, algo grande tiene que tener el Señor con Gaby. Algo grande tiene que ver el Señor con la hermana Ruth, con la hermana Ivonne, con la profeta Ann, porque constantemente los estoy viendo en los seminarios, una y otra vez. Entonces, las coincidencias en esto no existen. Y en algún momento, antes de ir a almorzar, creo que esto lo conté en el seminario pasado, la hermana me lleva a la iglesia, a un templo que habían construido, y me empieza a contar otra situación totalmente diferente a la que venía quejándose de sus hijos. Y me empieza a hablar de cómo ella le está costando mucho con la iglesia, y empieza a comentarme de una situación con su esposo. Y en el momento que ella me cuenta de la situación con su esposo, básicamente lo que ella me dice es que su esposo tiene ya varias denuncias. Parece que nadie se atrevía a judicializarlo, pero tenía ya varias denuncias de jovencitas, niñas, que habían indicado que él había abusado de ellas, no violado, abusado, ¿verdad? Que les había dado un beso, que les había, digamos, tocado de manera impropia, y habían varias de esas denuncias. Y en ese momento a mí se me prendió el bombillo y yo dije, Señor, aquí
aquí tú me trajiste para eso. Porque en la manera en la que ella me estaba describiendo la situación, me estaba poniendo a su marido como una víctima. Pero era tan claro que ella tenía claro lo que su marido estaba haciendo, que ahí en medio del templo le tuve que decir, querida hermana, después de casi 1 hora y media de estarle pidiendo al Espíritu Santo que me dijera por qué tenía que aguantarme yo de todo lo que usted estaba quejando, ya entiendo para qué Dios me trajo. A partir de ahora le digo, mi amada, que si usted no ordena la situación de su casa y saca a su marido de la iglesia, Dios va a traer juicio sobre su ministerio, porque usted es copartícipe de lo que él está haciendo. Fueron palabras muy fuertes, mis amados. Aquí yo no le quiero meter miedo a nadie, solamente que cuando quiera una palabra tenga cuidado con lo que está pidiendo. Y para mí fue tan claro porque en medio de lo que ella estaba pasando, ella estaba enceguecida, ella estaba envuelta en el cariño y afecto hacia su marido, y estaba por otro lado tratando de sacar adelante un ministerio, pero por otro lado había un pecado tan aberrante, tan desbordado, tan notorio, que ella no estaba haciendo nada con ello. Y a veces, aunque a nosotros nos sorprenda, mucha gente está así, mis amados. Mucha gente a nuestro alrededor está pasando por ese tipo de situaciones, están envueltas en un error, viven en error y no se dan cuenta que están en un error. Para mí es como el espíritu de Saúl. Acuérdese que a Saúl le dieron las instrucciones con claridad y le dijeron, no hagas esto, esto y esto. Y dice la palabra que después Samuel volvió a aparecer y Samuel le dijo, ¿por qué desobedeciste las órdenes que te dimos? ¿Qué respondió Saúl, el que sabe de Biblia? Saúl respondió, yo hice exactamente lo que tú me pediste. Ese es el espíritu de Saúl. Es la gente que vive en error, pero cree que está haciendo lo correcto, que cree que está actuando bien, que cree que está haciendo las cosas en orden. Entonces, nosotros vemos a un Samuel que inmediatamente reacciona sin ninguna clase de misericordia. Diríamos de manera implacable, de manera agresiva. Y yo entiendo que a mucha gente ese versículo le impacte y le asuste, porque de repente dirán, pero ¿por qué no tuvo un poquito de amor para con Saúl? ¿Por qué no lo perdonó? La famosa segunda oportunidad, ¿por qué no le dieron una segunda oportunidad al pobre? Y nosotros vemos a un Samuel que dice, has sido desechado. Wow, mis amados, o sea, es tan estremecedor ese versículo, es tan fuerte desde el punto de vista espiritual, pero también tan revelador de lo que es realmente un intercesor profético, de lo que es realmente una voz profética, de tener que confrontar la situación adversa, la situación que está mal, hasta que algo se quiebre, hasta que algo se rompa, porque mientras eso no se quiebre, mientras eso no se rompa, se seguirá repitiendo y repitiendo y repitiendo, y esa situación seguirá haciendo daño en esa familia, en esa persona, en esa nación, en esa ciudad. Y creo que con esto usted ahora está entendiendo muchísimo mejor este versículo. Está entendiendo muchísimo mejor el papel que tiene un intercesor y lo que representa el atar en el espíritu. Acordémonos que estamos hablando de la intercesión que ata, de la intercesión que evita que las cosas sigan sucediendo como venían hasta el momento. Pero dentro de ese atar, usted y yo también sabemos que hay implícita una violencia espiritual, porque yo no puedo atar algo que no me presente oposición. Yo no puedo encarcelar, encapsular, encadenar algo que no trate de ser libre, que no trate de seguir como moviéndose de la misma manera. O sea, en esta parte, en el atar, nosotros podríamos decir que es muy cercana a ese tipo de guerra espiritual de hace algunas décadas atrás, donde todo era golpes con Satanás y lo que Satanás edifica, construye. Ese era el atar, ¿verdad? Y claro, ya entendemos que no es solamente el atar. Ahora vamos a hablar también del desatar en la siguiente clase. Pero todavía seguimos hablando del atar. Búsquese por favor Génesis 18, versículo 17. Génesis 18, 17. La palabra oponerse nos evidencia que la intercesión efectiva se convierte en una verdadera
barrera de protección contra planes destructivos de cualquier especie, aun aquellos que vengan como juicio divino. Esta acción interventora nos remonta al tiempo de Abraham, cuando mensajeros del Señor le anunciaron que Sodoma y Gomorra serían destruidas. Este es un versículo precioso, mis amados, precioso. Y yo a un intercesor de corazón le diría: escríbalo y guárdelo en su corazón, escríbalo y guárdelo en su mente, porque es poderosísimo. Génesis 18:17, Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, oiga esto, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Mis amados, esto es para una cátedra de guerra espiritual y no tenemos para invertir toda la clase en esto. Por lo tanto, yo le voy a pedir que usted repase este versículo en varias versiones bíblicas, porque aquí hay un tesoro espiritual para nosotros indudablemente. Lo primero, a mí me queda claro: la posición de Abraham es la posición de todo intercesor profético. Dios, antes de hacer, Dios se revela, y vuelvo a repetir, revela su secreto a sus siervos los profetas. Y ya sabemos que la actitud de Abraham fue decir: Señor, pero tú harías destrucción sobre Sodoma si hubieran estos justos. Y el Señor dijo: yo salvaría. Y si hubieran estos justos, y Dios dijo: yo salvaría. Y así en esa, llamémosle, en ese debate, en esa controversia, nosotros vemos cuál era la posición a la cual se refería Dios a través de Ezequiel, la que Abraham ejecuta en este versículo. Abraham no dice: Señor, pero no seas malo, Señor, pero mira que ellos son buenos, Señor, pero ten misericordia. No, 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 no. Abraham apela de manera legal para impedir que venga juicio sobre Sodoma y Gomorra. Apela a esa misericordia justa de Dios, hablando de los justos que podrían vivir en ese lugar. Vea que la inteligencia que hay que manejar en la guerra espiritual no es, mi hermano, la del que grita y zapatea, es la de un abogado sagaz, profético, inteligente, rápido, hábil y sobre todo conocedor de la palabra. Un intercesor se sabe la Biblia de tapa a tapa, porque hay que intervenir en estos escenarios a través de la jurisprudencia bíblica, a través de lo que ya fue establecido en la palabra. ¿Verdad? No citar versículos como los que decía mi tío: así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Versículos que en realidad nunca existieron, sino que son dichos populares, sino un verdadero conocimiento, un profundo conocimiento de la palabra. Pero luego vemos que Dios habla de un clamor contra Sodoma y Gomorra. Aquí yo me pregunto, bueno, ¿y quién está clamando contra una ciudad? ¿Quién está clamando contra esta tierra? Nosotros sabemos, por ejemplo, bíblicamente, que una de las cosas que más clama desde la tierra es la sangre de los justos derramada injustamente. Muy posiblemente en Sodoma y Gomorra, por lo que vemos luego en su comportamiento de los habitantes, también seguramente habían asesinos y habían gente asesina que mataba justos. Toda acción hecha impíamente contra un hijo de Dios por sí solo es un acto que clamará delante de Dios en contra de ese lugar. Es por eso, mis amados, que cuando nosotros vivimos en este escenario,
con esta claridad, nosotros no necesitamos maldecir a nadie. Porque caminamos bajo la comprensión de que todo lo que se siembra se cosecha. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, toda acción de daño, toda acción de afectación que pudieran provocarnos a nosotros, no nos debe ni amargar, ni resentir, ni enojar, porque en el fondo a nosotros el daño nos va a pasar, pero las secuelas que quedan sobre las personas son mucho más graves. Y algunos los perseguirán todos los días de su vida hasta su muerte, mientras no se arrepientan de sus errores. Es como decía mi abuela, en el pecado está la penitencia. Entonces nosotros no hablamos de maldecir personas. Vea que ya se lo dije en el curso pasado. Para mí ese es un concepto que hay que tener mucho cuidado. La palabra maldecir es una palabra muy fuerte. Es una palabra de mucho peso espiritual. Aún, por ejemplo, si usted alguna vez ha dicho te maldigo, usted sabe que hay implícito un repudio, un rechazo, un odio muy grande. Y yo le recomendaría a cualquiera que esté viendo que no la use livianamente y ojalá que nunca la tenga que usar. Entonces nosotros vemos cómo hay un clamor que se genera, pero yo creo que no es solamente contra Sodoma y Gomorra. Hay muchas ciudades, hay muchas naciones desde las cuales se emana un clamor para que venga destrucción sobre el pecado que está ahí. Entonces, cuando alguien está en prueba, cuando una familia está en batalla, cuando una nación está pasando una situación difícil, yo muchas veces soy escéptico de tener esa conmiseración para con la gente. Porque sé que detrás de esas circunstancias difíciles que la gente vive también hay un proceso de Dios que está teniendo lugar. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios íntegro, Dios es un Dios que está en control de todas las cosas. Y sabemos que hay naciones que entran en un proceso de dolor, de aflicción, de lamento. No solamente porque el diablo anda suelto, sino porque Dios tiene un plan más allá de eso. Y al ver hoy algunas naciones de las latinoamericanas, yo puedo decir que aunque estén en una batalla dura, sé que Dios está en control y sé que Dios va a hacer algo con esto. Sé que Dios va a traer una regeneración, una transformación en algún momento. No sé cuántos años durará ese cautiverio, durará esa aflicción. Le cuento que en Israel duró 70, pero tal vez son 100, tal vez son 200, tal vez sea mucho más tiempo. En el tanto ese propósito por el cual vino el juicio no se cumpla. Y vea cómo Dios se revela nuevamente a través de ángeles, porque dice descenderé ahora. Y cuando él dice descenderé ahora, lo que envía son ángeles que visitan a Abraham y que luego van y visitan Sodoma y Gomorra. Entonces, nuevamente vemos el papel de ángeles recopilando evidencia espiritual. A mí esto me parece tan tremendo, tan maravilloso, porque me permite saber que toda evidencia profética que yo pueda poner en práctica en la tierra va a terminar testificando a favor mío. Toda acción de fe, todo movimiento de fe que yo haga, va a terminar hablando delante del trono de Dios a favor de mi causa, a través de Cristo, desde luego. Y es por eso que Jesús decía que aquel que tiene fe le podrá decir a una montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Porque todos esos pequeños elementos de fe que vamos dejando en el camino van sumando y sumando y sumando y sumando evidencia a favor de nosotros. Y en contra de la enfermedad, en contra de la miseria, en contra de maldiciones generacionales. Y vamos dejando evidencias y evidencias y evidencias. Entonces, yo diría que un intercesor profético genuino debería estar empeñado en llenar su vida de evidencias de fe, de actos de fe, de acciones proféticas, constantemente, para todo, creyéndole a Dios primero que a los demás. Y algunas veces esos intercesores y esos profetas van a parecerle locos a la gente,
Van a parecerle que están fuera de sí porque todo lo que hacen es en torno a su fe, a lo que creen que Dios puede hacer. Mis amados, si ustedes empiezan a darse cuenta, estamos ya hablando de un nivel totalmente diferente al del cristiano promedio. El cristiano promedio se la pasa llorando y peleando con su diario, con su día a día. Pero el intercesor profético y los profetas ya no están batallando con su día a día. ¿Con qué tengo que pelear hoy? ¿Con el agua, con la luz, con el alquiler? No. Ellos están enfocados en hablar de lo que viene, de lo que está por llegar, y toda su vida es una evidencia de eso. Esto es precioso, mis amados, y es un tesoro que realmente vale la pena. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Por favor, búsquelo, mientras yo le leo algunas cosas que tengo aquí anotadas. Este texto de Génesis nos entrega un principio vital acerca de la oración. Quien viva rectamente en la tierra tendrá el favor de Dios para conocer sus misterios. Él le revelará a los justos lo que está por venir para que puedan interceder efectivamente. Vea qué tremendo es esto. Porque entonces ya la intercesión, vuelvo a insistir, no es contra lo que pasa hoy, sino contra lo que va a venir. Guau, mis amados. ¿Cuánta gente se le ha pasado intercediendo por lo que ve en las noticias, en los periódicos y en la tele? Y es en realidad otra posición la que Dios quiere que tomemos. Interceder por lo que está viniendo, por lo que no ha llegado todavía. Ese es otro nivel, mis amados, indudablemente. Es por esta causa que antes de poner en práctica la intercesión, primero debemos saber cuál es el designio del Señor. No podemos hacerlo a través del intelecto o de la carne. Se necesita revelación sobrenatural para lograr el objetivo. Esto, mis amados, ustedes lo tienen que apuntar así como yo se lo estoy diciendo, porque aquí se parten las aguas en la intercesión, se parten las aguas en la guerra espiritual. Hay gente que sale a pelear con el diablo, pero no tiene la menor idea de por qué, de qué es lo que va a hacer Dios después, de cuál es el plan original de Dios para esa tierra. Salen a pelear contra las maquinaciones del infierno, pero no saben cuál es el diseño de Dios que tiene que ser establecido. Entonces, mis hermanos, el gran mensaje es, como intercesor, no vaya a la batalla en el tanto usted no sepa qué Dios va a hacer después de la guerra. Porque usted no solamente puede pelear con Satanás, usted necesita establecer lo divino, traer lo celestial. Y como usted ahora me entiende, lo profético involucrado en la guerra espiritual le da un matiz tan diferente a muchas cosas de las que hemos hecho, no para dejarlas de hacer, sino para hacerlas con mayor conciencia. Si yo voy a subir un monte a orar por ese monte, o desde ese monte a la ciudad, la pregunta sería, ok, voy a reprender los brujos que estuvieron ahí, voy a reprender los altares que se levantaron ahí, voy a reprender todo sacrificio humano de animales que se haya hecho ahí. Pero ¿qué voy a edificar? ¿Qué voy a declarar sobre la ciudad? ¿Lo tengo tan claro como tengo claro qué es lo que hace el diablo? ¿Tengo tan nítida la imagen de lo que Dios va a levantar como la imagen que tengo de lo que el infierno está construyendo? Sigo leyendo por acá, mis amados. No podemos hacerlo a través del intelecto o de la carne. Se necesita revelación sobrenatural para lograr el objetivo. Sabiendo Abraham lo que venía para Sodoma y Gomorra, donde habitaba su sobrino, decidió intervenir espiritualmente. No usó la fuerza de su ejército ni sus recursos económicos. Fue a la presencia del Señor para rogar por misericordia. Pero la frase que se usa en el versículo 22 es que permaneció delante del Señor. Aquello, más que una postura, denotaba integridad. No había vergüenza ni pecado en él que le impidiera presentarse delante del Rey de Reyes. Sus manos no estaban manchadas con sangre, ni tenía deudas con nadie. Vea qué tremendo. Y al mismo tiempo este concepto de permanecer delante del Señor a mí también me habla de perseverancia. Me habla de ese ponerse en la brecha que hablábamos de Ezequiel.
del insistir. Pero cuando usted insiste en este tema que tiene que ver con guerra espiritual, usted no puede insistir porque usted es un simple cabezón. Usted tiene que insistir porque hay un propósito revelado, porque hay un diseño manifiesto. Usted no puede insistir simplemente porque usted dice que las cosas tienen que ser como usted dice. No, usted insiste porque usted sabe que hay una palabra que está gravitando en la atmósfera y esa palabra se tiene que cumplir. Y esa palabra no puede ser dejada por tierra, no puede ser tirada al suelo. Entonces su majadería no es majadería. Su necedad no es necedad. Es perseverancia. Es mantenerse delante de Dios. Y al usted tener la palabra de Dios mismo en sus manos, argumentando cómo tiene que suceder, usted no puede obtener sino justicia de parte de Dios. Porque si hay algo que Dios no hace, es ir en contra de su propia palabra. Dios no va a adversar lo que él ha dicho. Dios no miente ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces aquí yo tengo una llave y tengo una llave que me va a abrir portones, hermano, de todo tipo y de todo género. Me va a abrir portones enormes. Es la palabra de Dios. Es su promesa, es lo que él ha dicho, es lo que fue profetizado. Entonces, un intercesor profético debería tener, y no quiero que nadie se sienta mal, debería tener una gran biblioteca con todo lo que han hecho los masones, con todo lo que han hecho en la constitución de su país, con toda la historia de su nación, pero debería tener una enorme biblioteca recopilando todas las palabras proféticas que Dios ha dicho, que Dios ha hablado a usted mismo o a otros profetas. Hay un ministerio que yo aprecio muchísimo y creo que es unigénito en el continente, y yo le motivo a que lo apoye siempre que usted pueda y lo encuentre, y siempre que lo vea, dele una ofrenda. Él se llama Manuel Fochesato. Él es un apóstol en Entre Ríos, Argentina. Y el hermano Fochesato lo que ha hecho desde hace varios años es que todos los años hace un compendio de las profecías que han sido dadas por grandes hombres de Dios en América Latina para el continente. Entonces él lo que hace es como una enciclopedia profética, y yo no he visto a nadie que haga eso, y él tras de eso regala el trabajo. Juan Manuel Fochesato se llama él, si puede lo busca en internet. Y él todos los años saca un compendio de las profecías que dio fulano, mengano, y todos son hombres reconocidos en este mover. Entonces él suelta una palabra basado en todo lo que se ha profetizado. Me parece un trabajo precioso, único y recontravalioso, porque nos da un norte, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios ha dicho. Pero tampoco yo creo que lo que él hace no lo podamos hacer nosotros. Habrá alguien en Honduras que esté recogiendo las profecías que han sido dadas sobre Honduras. Habrá alguien en México, habrá alguien en Bolivia, habrá alguien en Argentina, habrá alguien en Chile que esté recogiendo todo lo que se está profetizando por aquí, por allá, para que cuando el diablo venga para tratar de destruir, o para cuando venga un juicio, podamos echar mano de todas esas palabras proféticas y declararlas y proclamarlas, para que nuestras naciones, nuestras familias sean libradas. Mis hermanos, es que ni eso hacemos. Ni eso hacemos. Entonces, cuando usted ve lo que nos pasa como países, usted también entiende por qué nos pasa cuando vemos estas otras cosas. Porque es que ni siquiera practicamos aquellos principios que fueron efectivos en la Biblia. Aquellos principios que fueron efectivos en la palabra. Aún yo le voy a decir algo más atrevido. ¿Usted por qué cree que Israel sobrevive hasta el día de hoy? Y en estos días usted ha visto la gran cantidad de cohetes. Es una monstruosidad la cantidad de cohetes que tiran desde Gaza a Israel. El otro día escuché que tiraron 500 cohetes, y no son bombetas, mi hermano, son cohetes sobre Israel, y uno se pregunta, ¿cómo rayos sobrevive esta gente si todo el mundo los odia a su alrededor y más allá? ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir en medio de un barrio donde todo el mundo los detesta? A mí no me cabe duda, mis hermanos, que gran parte del secreto
de Israel y su sobrevivencia es haber documentado cada una de las palabras proféticas y las promesas que Dios le dio a esa nación. Porque cuando usted y yo abrimos la Biblia, así como nosotros profetizamos sobre nosotros mismos a través de lo que está escrito, nosotros tomamos las palabras que son dadas a Israel y las soltamos a los aires. Y diariamente cuando alguien lee la palabra y la habla y la declara, está también hablando de la restitución de Israel, de lo que Dios haría con ese pueblo y de cómo los recogería y cómo los volvería a su nación y cómo los levantaría del polvo. Entonces, mis hermanos, ¿no sería bonito escribir un libro de la familia Ramírez, de la familia González? ¿No sería bueno escribir un libro de la familia Reyes, de la familia Betancourt, de la familia Figueroa, de la familia Claveles? ¿No sería bueno y no sería oportuno escribir un libro de la familia Olave, de la familia Green, de la familia Lima, de la familia Castaño? ¿No sería ya el momento de escribir un libro profético de la familia Carrasco, de la familia Chávez, de la familia Rojas, de la familia Castro? Mis hermanos, yo creo que ya llegó la hora de que nos comportemos como verdaderos intercesores y dejemos un rato de estar escarbando donde no tenemos que escarbar, en el basurero que el diablo hace, y empecemos a encontrar las perlas y los tesoros que le vamos a heredar a nuestras generaciones. Y que mañana alguien de sus descendientes tome todas esas palabras que usted escribió para su familia y que las convierta en un libro, y que ese libro lo hereden de hijos a nietos y de nietos a bisnietos, y que durante mucho tiempo recuerden todo lo que Dios habló. ¿Usted se imagina el poder de algo así? ¿Usted se imagina lo tremendo que representa algo así? Yo, entendiendo este principio, meses atrás, y algunos de ustedes vieron la publicación que yo hice en redes sociales, yo tomé la Biblia que era de mi bisabuelo, que fue el primer creyente de mi familia, o por lo menos el que recordamos. Yo no lo conocía a él, se llamó Gordiano Monje. Y a mí mi tío me regala esa Biblia a mis 30 años. Esa fue la Biblia que mi papá leyó cuando él fue visitado por Dios después de haberse alejado y haber tenido un encuentro con Dios. Fue a través de esa Biblia. Y aunque yo no voy a contarle una novela de lo que esa Biblia me causó a mí, en algún momento me llegó la historia, no sé si ustedes la vieron, de una Biblia que tenía Donald Trump en la casa presidencial. Si no ha visto ese video, le recomiendo que busque en internet el video de la Biblia de Trump. Y cuando yo empiezo a ver el video, básicamente lo que narra esa historia es cómo esa Biblia había sido la que habían utilizado dos mujeres en Escocia cuando se dio un avivamiento en Escocia, y cómo luego las hijas de esas mujeres, que eran me parece que no sé cuál será la relación, pero eran como tías abuelas de Donald Trump de hace muchos años, y cómo los descendientes de esas dos mujeres trajeron esa Biblia a América, y cómo precisamente Donald Trump termina asumiendo ese nombre que tiene Donald en honor a uno de los predicadores del avivamiento de Escocia, y cómo había llegado hasta sus manos esa Biblia, y que era denominada la Biblia del avivamiento, y que él la había puesto dentro de la sala oval en la casa presidencial. No le quiero decir con esto que Donald Trump es un predicador o cosa por el estilo. Ese no es mi punto. Mi punto es que cuando yo veo lo que eso genera, lo que eso causa en el corazón de X o Y, yo digo, bueno, yo también tengo la Biblia del avivamiento. Tengo la Biblia del avivamiento de la familia Chávez. Y entonces yo le pedí a una persona de nuestra iglesia que me construyera una urna ahí en el centro de nuestra oficina, con una declaración haciendo memoria de este hombre llamado Gordiano Monje, que fue el primer creyente de nuestra familia, y dejé abierta la Biblia en un versículo que dice que yo y mis hijos seremos presagios de Dios a las naciones de la tierra. Haciendo memoria de lo que un día un hombre sin saber hizo, que luego vinieron sus generaciones y que hoy yo puedo gozar y disfrutar de esos beneficios.
y declararlo todos los días ahí en mi oficina. Entonces, cuando yo entro y leo eso y veo esa Biblia, yo sé que hay una memoria eterna de Dios para con mi casa, y a mis hijos se los enseñaré y les enseñaré que a sus nietos se lo deben enseñar. Pero en algún momento me cuestiono y pregunto, ¿será que algo especial tengo yo para que algo así suceda con mi familia exclusivamente? Y tengo que concluir que no. Yo no tengo nada especial, ni mi familia tiene nada de especial que su familia no tenga, que su casa no haya recibido. Entonces al final no depende, mis hermanos, si yo soy Chávez, si usted tiene otro apellido, si en mi casa hubieron grandes predicadores o no, si en mi casa hubieron muchas generaciones de creyentes o no. En realidad tiene que ver de cuáles son las acciones de fe que nosotros hacemos hoy en la tierra, que garantizan que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Entonces, mientras que yo estoy dando esta clase, usted tiene una obligación. Usted tiene una responsabilidad. Y es empezar a pensar, a analizar cuáles son aquellos actos proféticos que usted tiene que desarrollar, que usted tiene que implementar, para que haya un efecto en sus generaciones. Deje ya de llorar por lo que no tiene hoy, o por lo que no le alcanza hoy, o por lo que usted quisiera tener hoy. Empiece a meterse en el mundo profético y empiece a declarar, a anunciar, a hacer todo lo que su casa necesita, aún antes de que venga y que llegue. Eso es un intercesor profético. Lucas 22:31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Ese es como el título. Dijo Dios también, el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos claramente, queridos siervos, que Jesús nos retrata la batalla en la cual todos estamos. Satanás nos pide todos los días para zarandearnos, para sacudirnos, para remecernos, para destruirnos, pero yo estoy claro y convencido de que Él está en el trono abogando por nosotros, abogando a favor de nuestra causa. Y entonces, al entender esta variable que se da, esta batalla legal que se da, yo suministro las evidencias, los testimonios de que Cristo está en mí, de que Cristo reina en mi vida, de que Él es el máximo soberano de mis decisiones, y constantemente yo estoy generando esos recursos proféticos que den testimonio de ello. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga autoridad para zarandearme. ¿O habrá alguien aquí que le gustaría ser zarandeado por Satanás? Creo que no, ¿no? Zacarías capítulo 3 versículo 1, por favor vaya pronto, porque estamos entrando en la recta final y todavía hay varios versículos que tenemos que abordar. O tal vez, sin querer apurarme, pueda hacer de esta sola clase 2 lecciones. Vamos a ir a lo que dice Zacarías capítulo 3 versículo 1. Mientras le leo las notas que tengo por acá. Jesús, como máximo intercesor delante del Padre por nosotros, testifica cómo el diablo busca argumentos legales para acusarnos. Trata de encontrar puertas abiertas o facturas abiertas para cobrarnos. Una situación semejante le expone el espíritu al profeta Zacarías en visión acerca de la vida del sumo sacerdote. Este versículo en particular, este capítulo, yo le recomiendo que se lo lea completo. Para efectos nuestros solo voy a leer el primer versículo, pero este capítulo completo para mí es el vivo retrato de lo que nosotros vivimos en relación a Satanás. Es el trabajo del diablo expuesto de la mejor manera posible. No hay ningún capítulo bíblico que lo diga tan bien, tan claro, tan explícito como este capítulo 3 de Zacarías en adelante. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satán
estaba a su mano derecha para acusarlo. Ahí nos estamos quedando con una fracción, ¿verdad? Con una fracción de todo lo que ahí ocurre, pero para mí, quienes conocen el capítulo saben lo que va a terminar ocurriendo. En algún momento dice la palabra que el ángel que estaba ahí se dirige hacia esos demonios que habían vestido a Josué, que era sumo sacerdote, que lo habían vestido con harapos, con trapos sucios. El mismo ángel les dice: quítenle ustedes las ropas sucias. Eso es poderoso, porque es Dios mismo diciéndole a nuestro enemigo: quítale lo que tú le pusiste encima, los harapos, la inmundicia, la cochinada que tú pusiste, sácasela tú mismo. Dios no le pone un dedo encima a Josué, no toca la porquería que el diablo mismo ha construido, sino que le ordena a Satanás que sea él mismo el que le saque la porquería que le ha puesto. Eso es lo que hace Dios con nosotros, mis hermanos. Él hace que el diablo se someta y se doblegue de tal manera que aún en su porquería sea humillado. Aleluya. ¿Sabe lo que yo veo? Lo que yo veo es que a Josué lo sientan en la silla del juicio. A Josué lo sientan en la silla del acusado. El tipo está para ser muerto, no tiene esperanza. El diablo tiene un rollo de argumentos para acabar con su vida, pero ahí se presenta Dios. Aleluya. Ahí se presenta el máximo intercesor. Ahí está Cristo mismo, que le dice: diablo, quítale tú mismo las porquerías. ¿Sabe lo que a mí me está hablando? Y el final es maravilloso. Es que la silla donde el diablo fraguó mi desgracia, aleluya, donde el diablo puso su trono para acabar conmigo, será la antesala de mis milagros, será la antesala de mi redención, será el lugar donde voy a ser coronado. Ese sitio de oscuridad donde el diablo me había rodeado, es ahí mismo, aleluya, donde Dios va a hacer que todo dé un vuelco completo y termine yo siendo el victorioso delante de mis propios enemigos, porque el fuego no nos consumirá. Mis amados, el fuego no nos consumirá. Esta pandemia no nos consumirá. Esta crisis económica que se viene no nos consumirá. Yo estoy absolutamente convencido que el diablo se estaba lamiendo los bigotes cuando vio que esta pandemia venía, y se estaba lamiendo los bigotes, se estaba frotando las manos con muchos de nosotros, porque sabía que se nos iba a venir un momento difícil, que íbamos a estar en oscuridad, en tinieblas, que no íbamos a saber qué hacer. Aleluya. Pero Dios intercede a favor de nosotros. Y su justicia es para con nosotros. Y Él no nos va a dejar. Él va a fortalecer nuestro brazo. Él va a levantar nuestra cabeza. Él va a poner corona sobre nuestra cabeza. Él va a poner cetro en nuestra mano. Él nos va a vestir con ropas reales, mis amados. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que nos está pasando. Estamos presenciando lo que vivió Josué en nuestra propia vida. Y no podemos quedar ajenos a ese milagro, no podemos quedar ausentes de ese poder. Él está en este lugar, mis amados, Él está ahí donde usted está. Shetere mama y seta la baba y kotoro masunda la mama y kita reba que serendo roba se anda la mama y ketara.
Quitarobasol andaramayaquea.